Por cierto que lo que hemos hablado es de altísima importancia y aparece entonces una fundación, Fundación Vida, con un rol muy valioso. Una iniciativa incluso de atender en la inmediatez al problema, hasta incluso una aplicación. Esto nos parece muy importante que lo pueda desarrollar el doctor. Sí, en la Fundación ACB Vida siempre estuvimos trabajando en cuatro aspectos importantes. Uno, sobre la población en general, a través del cual hemos hecho campañas, ya trabajando desde el año 2010, donde empezamos a hacerlo. Nos unen tres eventos importantes a los que conformamos el ACB. El ACB Vida, yo sufrí un ataque cerebrovascular transitorio, el padre de Marcela Raggi, la vicepresidenta, fue un ACV hemorrágico y, por hipertensión, y la hija del secretario tuvo una hemorragia cerebral por una malformación arteriovenosa. Así que patologías variadas, y las intenciones fue lo mismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y con el sufrimiento tan grande que me ocasionó esta situación, decidí hacer un grupo que se llamó ACB Vida. Hay vida después del ACB, diferente, pero hay vida. Entonces, a partir de ahí empezamos con campañas, educación a los médicos y a los paramédicos, fortalecer el vínculo del Estado y la medicina privada con los pacientes y asegurarnos de que el paciente secuelado con ataque cerebrovascular iba a tener una reinserción laboral posterior a recuperarse y reinsertarse socialmente. Son muchos aspectos. Entonces, el primero de estos nos termina haciendo que tengamos campañas con la población de una manera bastante importante, bastante fuerte, desde el 2010 hasta acá. Charlas en todos los lugares para que la gente entienda lo que es una emergencia, para que la gente sepa reconocer los síntomas, para que sepa dónde ir, qué hacer. Hicimos una película que se llamó Desde Cero, hicimos charlas, hicimos webinars en la época de pandemia, estuvimos haciendo videos y finalmente terminamos este año diciendo, bueno, algo más podemos hacer. Con la donación de la familia Raggi, la vicepresidente, obtuvimos la oportunidad de desarrollar con una idea de ella y fortaleciendo unas ideas que todo este tiempo han venido haciendo, hicimos una aplicación al celular que duró varios meses, desde diciembre del año pasado hasta ahora, en donde quisimos enfocarnos en que el paciente o que la población en general sepa lo que es una emergencia. Entonces hicimos una aplicación. En la aplicación va a haber un botón, se llama botón de emergencias ACB, y la característica está la manita verde que caracteriza nuestro logo. Cuando alguien lo ejecuta, ese botón de emergencia, sale un primer llamado. El llamado es el teléfono, el número del teléfono que previamente se ha configurado. ¿Por qué hicimos esto? Porque hay descriptos casos, y hemos tenido nosotros una paciente que tuvo un ACV y duró 14 horas de ir desde el lugar donde le iba a hacer el ACV hasta la puerta. Si hubiera tenido la oportunidad del botón de emergencia y oprimir, hubiera llamado al teléfono que salió ahí y hubiera avisado, tengo una ACV o algo me pasa. Entonces alguien hubiera venido inmediatamente allí. No pasaron 14 horas. Después lanza dos mensajes de texto en el cual se indica en qué lugar está. Si está en la plaza, está en el supermercado, está en la playa, o está en La Plata, o está en el lugar donde esté, le manda la geolocalización y dice, estoy sufriendo un ACV y estoy en tal parte. A dos personas por mensaje de texto. Y si esto no alcanza o no es suficiente o no llega la información, envía 3 mails a personas a las cuales se ha configurado previamente para avisarle que está sufriendo un ataque cerebrovascular. Y la geolocalización. Y después de esto, puede ingresar para saber en dónde hay un hospital de complejidad adecuada cerca de donde está. O sea, le manda la geolocalización de los hospitales que lo están circundando. Y de esa manera se le dice, tiene que ir allí y diga, yo estoy sufriendo un ataque cerebrovascular. Entonces, esta aplicación es muy importante porque creo que les da a entender que en realidad es una emergencia y que debe ir, no esperar a que vengan a buscarlo.
o si alguien se da cuenta y activó el botón de emergencia, entonces sabe que tiene que llevar a esa persona al lugar donde más cercano le quede con complejidad adecuada en la más cercanía posible. Muy interesante la idea de que este botón esté ya en una aplicación en los teléfonos, es accesible, es abierta, es gratuita. La fundación en ese sentido permite que esto tenga una extensión en todo el territorio argentino. Claro, nosotros logramos aplicarlo en toda la población, en todo el país. Obviamente es absolutamente perfectible. En este momento incluimos a todos los hospitales públicos. Sacamos algunos de algunas especialidades que no tenían nada que ver con ataque cerebrovascular o que no eran de relevantes, pero están, por ejemplo, están las salitas. Si alguien de Jujuy le da un ataque cerebrovascular y está en lo más profundo de la zona y donde únicamente hay una salita y es alguien de Buenos Aires que fue a visitarlo, la geolocalización le dice, mire, allá hay una salita, en la salita le van a ayudar a buscar la derivación o por lo menos tiene el lugar donde acercarse. A medida que las cosas vayan mejorando, vamos a saber cuál es el hospital que tiene fibrinolítico, que tiene trombectomía, que tiene terapia intensiva, como que se va a ir autodepurando, pero por ahora está solamente en los hospitales públicos. A lo mejor el día de mañana vamos a tener también acceso a que se incluyan ahí también los que tienen obra social o los que tienen alguna situación en particular. Pero la ley del ACV nos va a decir después, más adelante, si un paciente tiene ACV, puede ir al hospital público que le queda cercano o al hospital, por decir algo, al alemán que le queda ahí más cerca todavía. La aplicación es fácil de bajar, ¿no? Absolutamente Muy fácil. sencillo. Está en Apple Store y en Play Store y es absolutamente gratuita. Es absolutamente gratuita. Todavía nosotros no tenemos grandes donadores ni nada. Por ahora estamos funcionando entre nosotros, ayudándolo y generosamente pues es gratuita a los demás, pero a toda la población que lo quiera utilizar ahora. Mire, con decirle que de ayer a hoy, 7.500 usuarios. Muy bien. Bueno, esto está lanzándose en estos días, así que estamos también aquí en Santa Fe acompañando en simultáneo al lanzamiento, ¿no? Esto y nos parece una propuesta realmente muy valiosa, una buena iniciativa que tiene que ver incluso con las experiencias personales de ustedes. Y entonces aprovecho para preguntarle sobre la suya. Creo que también tuvo un episodio de este tipo. ¿Lo entendí bien cuando... Y hace bastante tiempo tuve el ataque cerebrovascular y fui atendido, me fui a un hospital público, sabía que estaba sufriendo el ataque cerebral con la parestesia, su hormigueo en la mano, en la cara, que después fue progresando a la pierna, después con dificultad para hablar y yo estaba consciente. Entonces me dirigí al hospital donde yo estaba trabajando y en el hospital donde estaba trabajando escuchaba a la doctora que fue muy amable, la neurocirujana Miriam Cobos, que me ayudó en ese momento, decir, no hay tomógrafo, no hay medicación, no podemos mandarlo a ninguna parte porque no hay una ambulancia, no aceptan la derivación en ninguna parte, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo pues entré en un estado de angustia que fue de los mayúsculos que he tenido en mi vida, porque sé cómo termina el ataque cerebrovascular. Pero bueno, después de esto fui a un área privada donde afortunadamente cuando llegué me hicieron todos los estudios, pero pasó que el evento fue transitorio, a las 2 horas recuperé todo, no hubo necesidad de darme medicación ni nada, sufrí un ataque cerebrovascular isquémico transitorio, que obviamente esto desencadenó estudios complejos más adelante. Pero este fue para mí el punto clave como para decir, si yo siendo neurocirujano, haciendo neurocirugía endovascular, me pasa esto, no quisiera que le pasara a ningún otro, ¿no? Porque era muy angustiante. Y a partir de ahí, entonces ese año hice un curso para actualización en el manejo de los médicos
de guardia, emergentólogos. Bueno, hice un curso en la Sociedad Científica Argentina en el 2011 y después, entonces ya se nos unieron las ideas y más adelante hicimos la agrupación que fue ACB Vida. Muy bueno. Quedan algunas preguntitas. Es un temazo, ¿no? Por No hay cierto, a ver, problema. No hay por problema. ejemplo, rapidito, el porcentaje de hombres y mujeres afectados, ¿es similar o afecta más a los hombres? Es que es muy complejo decir porcentajes ahora y menos en el ACV. A mí cuando los pacientes llegan a mí, es un ACV hemorrágico, un ACV isquémico, entonces le diga, es que para la persona que sufre el ACV, las posibilidades de sufrirlo son el 100%, porque lo sufrió. ¿Eh? Correcto. Aquella persona que no lo ha sufrido pertenece al 0%, y esa es su propia convicción. Entonces, lo que sí hay que decir es que cuando una persona tiene factores de riesgo, sea como sea, el fumador, por ejemplo, que se fuma 1 o 2 atados de cigarrillo, tiene un porcentaje 4 o 5 veces mayor de sufrir un ataque cerebrovascular que aquel que no es fumador. El obeso, el diabético, el que tiene enfermedades cardiovasculares, pues tienen factores de riesgo mucho más alto, sea La hombre o mujer, mujer. la mujer embarazada, No, lo que pasa es que hay factores también que pueden ayudar, que tiene que ver con el factor hormonal, ¿no? Hay, hay mujeres que desarrollan trombosis venosas cerebrales por acción de los anticonceptivos. Y la combinación del anticonceptivo con el cigarrillo también aumenta la posibilidad de tener un ataque cerebrovascular. Entonces, pacientes con factores de riesgo, mujeres, no deberían usar anticonceptivos. ¿hay medicamentos que pueden potenciar estos riesgos de ACV, independientemente de que sean medicamentos muy valiosos para afrontar otro tipo de enfermedades? Sí, en general hay enfermedades y algunos medicamentos que pueden ser trombogénicos. Por eso la administración de medicamentos no puede ser libre de excusas, sino que la tiene que dar un médico, alguien que sepa específicamente por qué se le da y saber si tiene riesgo o no por determinada enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, la aspirina, todo el mundo la toma porque quiere, dice no es malo, no pasa nada, pero los pacientes que tienen trastornos hemorragíparos no lo pueden tomar, es decir, con trastornos de la coagulación no lo pueden tomar, a no ser de que tenga una indicación es precisa de por qué hacerlo. Correcto. O sea que en ese sentido hay que tener siempre, evitar la automedicación, ¿no? Eso puede ser también un factor Siempre, de riesgo. siempre hay que evitar la automedicación. Y ahora yo les diría que los que están con la nueva onda de que la cannabis y que no pasa nada, nosotros hemos tenido casos de pacientes con hemorragias cerebrales importantes y con cuadros neurológicos por el uso de la marihuana de manera indiscriminada, porque la gente no cree algunos creen que el tratamiento con el cannabis es fumarlo, ¿no? Y tiene un tratamiento especial para poder sacar el elemento terapéutico y en dosis adecuada para que no tenga los efectos de la marihuana como un elemento lúdico, ¿no? Es importante también, ¿no? Ahí hay que entrar en otro terreno también, por eso la charla es apasionante, ¿no? Que ocurre incluso cuando se plantea así incluso la discusión de la legalización o no de la marihuana, bueno, temas de esto a tener en cuenta. Pero claro, el tema en sí da para una charla muy amplia que le agradecemos muchísimo haberla podido sostener en lo que es este día que se ha definido Día Mundial de Protección, ¿no? De los accidentes cerebrovasculares. Y sembrar conciencia creo que es una tarea enorme, así que para priorizar la tarea de la Fundación, ¿qué otro tipo de actividades tienen? Por ejemplo, recorrer provincias, hacer charlas, están en ese sentido, observamos con una fuerte presencia desde la Fundación Vida. Sí, no, yo hago entrevistas por Instagram a pacientes recuperados de ataque cerebrovascular, porque también hay una cosa, no solamente uno tiene que decir esto que a veces deprime y demás, hay que decirle a la gente que si usted ha sufrido un ataque cerebrovascular y quedó con secuelas, esa secuela a lo mejor
lo sacó de su vida normal y ya si usted era un empresario, si usted era un profesor y ya no puede ser profesor porque ha tenido algún fenómeno que le impide hacer esa misma actividad, porque si usted tiene un trastorno del lenguaje, se le dificulta, pero puede desarrollar otras actividades que siempre se desarrollan talentos luego de haber tenido un ataque cerebrovascular, que hay una vida después del ataque cerebral, diferente tal vez, pero hay vida. Igualmente lo cierto es que deben darse todas estrategias desde la salud pública para lo que es la tarea de la recuperación de quien sufrió un accidente cerebrovascular y en ese sentido están faltando esos espacios, ¿no? Para un tratamiento de rehabilitación, para todo lo que implica superar lo que han sido las afectaciones que le ha generado un accidente de ese tipo. Eso es otro déficit que hay, ¿no? En materia de lo que puede ser esta cuestión. Hay una falta de compromiso a nivel político muy importante. Y digo político porque al final los políticos son los que después van a gobernar. Y entonces cuando llegan, no le dan la importancia a esto. Es necesaria la ley del ataque cerebrovascular porque deben otorgar un presupuesto para tener en el caso de que alguien sufra un ataque cerebrovascular en cualquier lugar y lo puedan tratar. Hoy, en el día de hoy, estamos haciendo el Congreso Nacional del Colegio Argentino de Neurointervencionismo y se ha hablado precisamente de esto, de la necesidad de la ley del ataque cerebrovascular a nivel nacional. Se están hablando ahora de la ley provincial. Cada provincia, porque Argentina tiene esta situación de que al ser federal, los sistemas de salud son independientes. Entonces, cada uno tiene autonomía, con lo cual como que es difícil que una ley nacional pueda ser adoptada obligatoriamente, sino que es opcional. Entonces, tuvimos que hacer buscar la ley provincial. Entonces, en cada provincia se está haciendo una ley. Se aprobó una en Tucumán, pero no es lo que queríamos porque no incluyó al ataque cerebrovascular dentro del plan médico obligatorio y así no sirve. La ley no es para que nos declaren de interés nacional. No, no queremos eso. Queremos es que sea incluida seriamente dentro del presupuesto y de las enfermedades que pueden llegar a cambiarle la vida al argentino. Sí, también puede ser, obviamente, que cada provincia adhiera por ley a una ley nacional y es otro elemento también que puede facilitar toda esta cobertura legislativa, ¿no? Ante este vacío que realmente es preocupante, ¿no? Porque hay muchos afectados que tienen que tener un tratamiento acorde a la problemática. Así que, doctor, muchísimas gracias, la verdad que ha sido muy amplio y por cierto que uno aprende y creo que es muy útil que la comunidad visualice adecuadamente todo lo que tiene que ver con los accidentes cerebrovasculares. Yo creo que los medios de comunicación y entrevistas como estas en las cuales los médicos podamos acceder, es que no pueden salir las decisiones, no pueden salir de los escritorios desde el ámbito de la salud, tienen que salir de los consultorios. Lo que pasa es que indefectiblemente las medidas médicas para un conglomerado social tienen que estar incluidas dentro de un pensamiento político y ojalá pudieran ir encaminados a esta dirección. Y es nuestro esfuerzo muy grande. Así que le agradecemos mucho la difusión y gracias por invitarme, Julio. Hasta siempre, un gusto. Adiós. Hasta Muy siempre. amable.